Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta chaqueta tejida a crochet. Se teje bastante fácil, la vamos a comenzar desde arriba y hacia abajo, es un tejido top-down y por lo tanto no tiene costuras. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en cualquier talla, sea para una bebé, para una niña, para una mujer adulta, para quien ustedes quieran. Van a ver qué fácil es. Ustedes además le van a dar el largo que les guste y lo mismo va a pasar con las mangas. Pueden hacerlas tan largas como a ustedes les guste. En cuanto a los materiales, cada quien utilizará el grosor de lana o hilo que le guste. Según qué tan gruesa o qué tan ligera quieren que quede la chaqueta, escojan su material. En mi caso, por ejemplo, yo escogí este que es grosor número 3 o también le llaman DK. En cuanto al gancho, yo les recomiendo que prueben tejerla con un gancho que sea medio número o un número más grande que el que les recomienda el producto. En mi caso, por ejemplo, este producto me recomendaba un gancho número 4 para tejerlo, pero yo lo voy a hacer con un gancho número 5 milímetros. Así conseguimos que la puntada que vamos a hacer en la parte de abajo nos quede más rica, más suavecita, más bonita. La cantidad de lana que van a utilizar depende obviamente del tamaño de su chaqueta. En mi caso, por ejemplo, esta chaqueta la tejí para mí. Yo soy una persona de talla pequeña. Decidí hacer una chaqueta corta. Tiene las mangas también cortas, llegan más o menos hasta mi codo. Y utilicé aproximadamente 300 gramos. Esto puede servirles a ustedes de guía como para calcular cuánta lana necesitarían para la chaqueta que ustedes van a tejer. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Para comenzar la chaqueta, necesitamos saber cuántas cadenas necesitamos. Eso lo vamos a saber tomando la medida de la circunferencia de la base del cuello de la persona a la que le vamos a tejer la chaqueta o de ustedes mismas si la chaqueta es para ustedes. Van a tomar esa medida en la parte más ancha del cuello, ¿sí? Donde termina el cuello y comienzan los hombros. Ahí van a tomar la medida de esa circunferencia y lo que van a hacer es tejer una serie de cadenas hasta tener esos centímetros. En mi caso, por ejemplo, esa medida fue de 40 centímetros. Eso es lo que mide la circunferencia de la base de mi cuello. Así que tengo que tejer una serie de cadenas hasta obtener esos centímetros. Con el material que cada quien haya elegido, comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Ahora vamos a tejer una serie de cadenas hasta obtener esos centímetros que nos resultaron de la circunferencia de la base del cuello. En mi caso, como les decía, eran 40 centímetros. Para hacer una cadena, damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3 y así continuamos hasta obtener esos centímetros que necesitemos. Ya tengo mis cadenas listas, en mi caso necesitaba aproximadamente 40 centímetros que ahí están. Si ustedes también ya tejieron sus cadenas, lo que vamos a hacer es probarlas. Pónganlo sobre la base del cuello de ustedes o de la persona a la que le están tejiendo la chaqueta. Asegúrense de que no queden apretadas. Si fuera el caso, entonces tejan 1, 2, 3 o las cadenas que necesiten para que queden bien, sin apretar. Ya que está todo listo, entonces lo que van a hacer es contarlas, porque vamos a ajustar esas cadenas a tener un múltiplo de 6. Así que necesitamos un múltiplo de 6 en esas cadenas de inicio. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar las cadenas necesarias para llegar al múltiplo de 6 más cercano. Y siempre se trata de agregar.
porque si quitamos corremos el riesgo de que el cuello nos quede más reducido o apretado. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 62 cadenas. 62 no es un múltiplo de 6. Yo tengo que agregar. El múltiplo de 6 más cercano a 62 es 66. Así que yo voy a agregar 4 cadenas más para obtener esas 66 cadenas que necesito, que ese sí es un múltiplo de 6. Así que ustedes agreguen tantas cadenas como necesiten para llegar al múltiplo de 6 más cercano. Una vez listas las cadenas, lo que vamos a hacer es el cálculo para saber cuántos puntos corresponden a la espalda, cuántos corresponden a cada manga y cuántos corresponden a cada uno de los delanteros. Y esto es súper fácil. Para calcular los puntos de la espalda, van a dividir el número de sus cadenas entre 3. En mi caso, yo tengo 66 cadenas y las divido entre 3, me da 22. Voy a tener 22 puntos en la espalda. Luego, para los puntos de la manga, van a dividir el número de sus cadenas entre 6. En mi caso, yo tengo 66 cadenas entre 6, me resultan 11 puntos. 11 puntos para cada manga. Aquí tengo 11 y 11. Y luego, para el delantero, van a dividir el número de sus cadenas entre 6. En mi caso, yo tengo 66 cadenas. Entre 6 me resultan 11 puntos. Así que voy a tener 11 puntos en cada delantero. Ya vieron que entonces es muy fácil calcular los puntos para cada parte. Háganlo, pueden hacer un diagrama así, también para que sea más sencillo, y vamos a empezar. Retomamos nuestro tejido y para comenzar la primera vuelta vamos a tejer una cadena más. Esta cadena es para subir, entonces todos tejemos una cadena más. Vamos ahora a tejer puntos altos. ¿Cuántos? Bueno, pues vamos acá a nuestro diagrama o a nuestros cálculos y empezaremos con el primer delantero. Fíjense cuántos puntos necesitan para el delantero. En mi caso yo necesito 11, así que yo voy a hacer 11 puntos altos. Ustedes tejan el número que les resultó aquí para el delantero. Entonces, empezamos la vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí vamos a hacer el primer punto alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Vamos a continuar haciendo uno en cada cadena hasta tener entonces esos puntos que necesitamos para el delantero. En mi caso, como les decía, son 11. Llevo 1. Voy a hacerlo otra vez. Lazada, voy a la siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas. Siguiente cadena, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Entonces voy a seguir hasta tener los puntos altos que necesito para el delantero. Ya que tienen los puntos del primer delantero, entonces tejemos 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora continuaremos con los puntos de la manga. Así que vamos otra vez acá a nuestros cálculos. Nos fijamos cuántos puntos necesitamos para la manga. En mi caso son 11. Seguimos trabajando con puntos altos. Todo el canesú lo vamos a hacer con puntos altos. Así que vamos a la siguiente cadena y comenzamos con los puntos que corresponden a la manga. Así que ahí va el primero y voy a continuar hasta tener 11, que son los que a mí me tocan. Ya que tienen los puntos de la manga, entonces tejemos otra vez 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora continuaremos tejiendo los puntos que corresponden a la espalda. En mi caso, para la espalda necesito 22 puntos altos. Ustedes van a tejer los que necesiten. Así que vamos a la siguiente cadena
y comenzamos. Ya que tienen los puntos de la espalda, entonces tejemos 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora continuaremos con los puntos de la segunda manga. En mi caso son 11 puntos. Ustedes tejan el número de puntos altos que necesiten. Vamos a la cadena que sigue y ahí comenzamos. Ya que terminaron con los puntos de la segunda manga, tejemos 2 cadenas y vamos a terminar con los puntos del segundo delantero. En mi caso tengo que tejer 11 puntos. Ustedes tejan el número de puntos que necesiten. Vamos a la cadena que sigue y comenzamos. Esta es la forma que tiene ya el canesú. Tenemos delanteros, mangas y espalda. No se preocupen si sienten que el espacio del cuello se ve pequeño. Va a quedar bien. Esto además irá ensanchándose conforme vayamos tejiendo más y más vueltas. Así que no se preocupen. Entonces vamos ahora a continuar con la segunda vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar al espacio de las 2 cadenas. Empezamos en el primer punto. Y continuamos entonces así hasta llegar a las 2 cadenas. Ya casi termino con estos puntos altos. Aquí está el último. Y ahora en el espacio de 2 cadenas lo que vamos a hacer es un aumento. Así que vamos a hacer en ese espacio de 2 cadenas un punto alto. Pasamos el gancho por aquí. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora, en el mismo espacio, vamos a hacer otro punto alto. Ya está. Vamos a continuar ahora tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Siempre tengan cuidado de no saltar ningún punto. Entonces voy aquí al primero que tengo y ahí tejo un punto alto y continúo así en cada punto. Este es el último punto que tengo. Y ahora en el espacio de 2 cadenas haremos lo mismo que acá. Haremos otro aumento. Así que tejemos un punto alto en ese espacio de 2 cadenas, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Ya ven que es súper fácil. Al llegar al siguiente espacio de 2 cadenas, hacemos un aumento igual a los anteriores, así que tejemos un punto alto en ese espacio, 2 cadenas y un punto alto en ese mismo espacio. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. En el siguiente espacio de 2 cadenas hacemos un aumento igual a los que ya hemos hecho. Y continuamos ahora tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final.
tengan cuidado de no olvidar el último punto. Miren, aquí está. Si giran, por aquí pueden ver su cabecita, es esa V que está ahí. Entonces, no dejen de tejer sobre el último punto. Ahí está. Tomo las 2 hebras de la cabecita del punto y listo. Ahora continuarán repitiendo la vuelta número 2, tal cual la acabamos de hacer. Ya vieron que es muy fácil. Tejemos siempre un punto alto en cada punto y en cada espacio de 2 cadenas hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Muy sencillo. ¿Y hasta cuándo continuaremos repitiendo esta vuelta? Bueno, lo haremos hasta alcanzar la medida de la sisa, que es la que tomamos desde el hombro y hacia abajo hasta llegar a la mitad del pecho. Eso es lo que tendrá que medir de largo nuestro canesú. Continuaremos tejiendo hasta alcanzar esos centímetros. En el canesú los vamos a medir aquí, desde la parte más alta y hacia abajo. En mi caso, por ejemplo, la sisa tenía que ser de aproximadamente 22 centímetros, que ya alcancé. Siempre es muy importante que prueben el canesú sobre su cuerpo si lo están tejiendo para ustedes. Si tienen a la persona por ahí a la que se lo están tejiendo, bueno, pues háganlo también para que se aseguren de que el tejido va bien y que no tienen que hacer algún ajuste en esta medida de la sisa. Ya que alcanzaron la medida de la sisa, vamos a formar las mangas. Y este es el momento donde pueden agregar más puntos para darle mayor holgura a la chaqueta, es decir, crecer su circunferencia para que quede tan holgada como ustedes necesiten. Vamos a comenzar la siguiente vuelta normalmente ahí donde nos hayamos quedado, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer sobre los primeros puntos hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Igual seguimos tejiendo un punto alto en cada punto. Una vez que llegaron al espacio de 2 cadenas, si decidieron no agregar más puntos para crecer la circunferencia de la chaqueta y hacerla más holgada, entonces tejen un punto alto en el espacio de 2 cadenas. Después van a saltar todos los puntos que siguen, van a ir al siguiente espacio de 2 cadenas y ahí van a tejer otro punto alto. Entonces, en ese espacio, tejen otro punto alto. Con eso ya han formado la manga, ¿ven? Si decidieron aumentar puntos para darle mayor holgura a la chaqueta, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese primer espacio de 2 cadenas, vamos a comenzar igual tejiendo un punto alto en ese espacio. Y ahora vamos a agregar una serie de cadenas para obtener esa holgura extra. Puede ser desde 1 hasta n número de cadenas, las que ustedes necesiten. Y aquí es importante que lo prueben, que experimenten. Empiecen a lo mejor agregando 2 o 3 cadenas, dejan toda su vuelta, pruébenlo y vean si eso funciona para ustedes o si tienen que agregar más o agregar menos. En mi caso, por ejemplo, yo estuve probando qué funcionaba para mí y a mí lo que me funcionó fue agregar 5 cadenas. Entonces, yo voy a agregar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, ustedes tienen que experimentar, probar qué es lo que va a funcionar para ustedes, si más o menos cadenas. Una vez que tengan sus cadenas listas, entonces igual van a saltar todos los puntos que siguen, van a ir hasta el siguiente espacio de cadena y ahí van a tejer un punto alto. Y ya está formada la manga con esos puntos extra que vamos a agregar. Ahora vamos a continuar tejiendo todo sobre los puntos que corresponden a la espalda hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Seguimos haciendo un punto alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Una vez que llegaron al siguiente espacio de 2 cadenas, harán lo mismo que en el otro lado.
Si no agregaron puntos, entonces tejen un punto alto en ese espacio de 2 cadenas, saltan los siguientes puntos y luego tejen un punto alto en el siguiente espacio de 2 cadenas. Si por el contrario, si aumentaron puntos, entonces, que es mi caso, entonces tejen un punto alto en ese espacio de 2 cadenas, luego tejen el mismo número de cadenas que hicieron en el otro lado, en mi caso fueron 5, y luego saltan todos los puntos que siguen, van al siguiente espacio de 2 cadenas y ahí tejen otro punto alto. Y ya está, con eso tenemos lista la segunda manga. Vamos a terminar esta vuelta, tejemos un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Ya tenemos las mangas formadas, así que ahora vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que corresponden solamente a los delanteros y a la espalda. Vamos a continuar tejiendo aquí y lo vamos a hacer ya con otro punto que es el que va a adornar la parte de abajo de la chaqueta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos tejiendo un punto alto en el primer punto y un punto bajo en el siguiente punto. Para hacer un punto bajo vamos a meter el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar repitiendo eso. Un punto alto en un punto y un punto bajo en el punto que sigue. Así que voy a hacerlo otra vez. Vamos al punto que sigue, tejemos un punto alto y en el siguiente punto un punto bajo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez un punto alto y en el punto que sigue un punto bajo. Así vamos a continuar. Al llegar a la parte de la unión de las mangas, continúen con la secuencia como la llevan. En mi caso acabo de tejer aquí un punto bajo, así que en el punto que sigue, que es el último que tengo, me toca hacer un punto alto. Ustedes tejan lo que les corresponda. Y si agregaron cadenas así como yo, entonces igual hay que seguir con la secuencia sobre cada cadena. Entonces a mí me toca hacer un punto bajo en la primera cadena, un punto alto en la que sigue, un punto bajo en la siguiente y así continuaré, ¿sí? Esta secuencia de un punto alto y un punto bajo no la vamos a interrumpir. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final. Ya llegué al final de mis puntos. En mi caso, como aquí he tejido un punto alto, en mi caso, en el último punto me toca hacer un punto bajo. Pero si a ustedes les tocó terminar con un punto alto, es correcto también. No se preocupen, no hicieron nada malo. Está bien. Eso depende del número de puntos que tenga cada quien en su tejido. Si les toca terminar con un punto alto o si les toca terminar con un punto bajo, ¿ok? Las dos son correctas. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. De lo que se trata esta puntada es de tejer puntos altos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior y tejer puntos bajos sobre los puntos altos de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a hacer lo contrario. Por ejemplo, si a mí aquí en el primer punto se me presenta un punto bajo, entonces tengo que tejer lo contrario, que es un punto alto. Ahí voy a hacer un punto alto. Si a ustedes, por ejemplo, en ese punto lo que se les presenta es un punto alto, entonces tienen que tejer lo contrario. Van a tejer un punto bajo, ¿ok? Tienen que fijarse qué tienen. Entonces, como yo tengo un punto bajo, tejo un punto alto. En el siguiente punto, a mí se me presenta un punto alto, entonces tengo que tejer sobre él un punto bajo.
Si a ustedes, por el contrario, se les presenta un punto bajo, bueno, pues tejen ahí un punto alto, ¿ok? Tienen que tejer lo contrario. Y así van a continuar toda la vuelta. Yo aquí ahora tengo un punto bajo, bueno, pues me toca hacer sobre él un punto alto. Ustedes tejan uno bajo si es lo que les toca. Ahora en el siguiente punto, como yo veo un punto alto, pues me toca hacer un punto bajo. Y así continuamos. En el último punto, como yo tengo aquí un punto alto, me toca hacer un punto bajo. Ustedes, por favor, tejan lo que les corresponda. Así va el tejido. Ya tenemos aquí el principio de la parte inferior de la chaqueta y van a continuar tejiendo vueltas así, donde hagan lo contrario a lo que se les presente. Ya saben, si tienen un punto bajo, pues sobre él tejen un punto alto, y si tienen un punto alto, pues sobre él tejen un punto bajo, así como lo han hecho ahora. Van a seguir así hasta alcanzar el largo que les guste para su chaqueta, así que váyanla probando. Si se la están tejiendo a alguien más, entonces pueden tomar la medida desde el hombro y hacia abajo hasta donde quieren que llegue la chaqueta y tejer hasta alcanzar esa distancia. Ya he alcanzado el largo que necesitaba para mi chaqueta, y si ustedes también, entonces vamos a hacer una vuelta más de remate. Así que vamos a hacer una última vuelta donde vamos a utilizar el punto picot y el punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, no importa si es un punto bajo o un punto alto, ahí tejemos un punto deslizado. Así que metemos el gancho, lazada, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a hacer ahora un punto picot. Para eso tejemos 2 cadenas, 1 y 2, y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Metemos el gancho, lazada, sacamos la hebra por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Y nos va a quedar este piquito o esta bolita aquí. Vamos a seguir haciendo esto. Saltamos un punto, vamos al que sigue y hacemos otra vez un punto deslizado y un punto picot. Así que tejemos 2 cadenas y hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Ahí está. Seguimos igual. Saltamos un punto, vamos al que sigue, hacemos un punto deslizado y ahora un punto picot o un piquito también le dicen. Así se van formando, ven, estos piquitos. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta llegar al final. En el final, si después de hacer el último piquito les quedan como a mí 3 puntos, miren aquí tengo 1, 2 y 3, entonces van a saltar un punto y tejen un punto deslizado en el penúltimo punto y un punto deslizado en el último punto. Si, por el contrario, después de hacer el último piquito les quedaron solamente 2 puntos, entonces saltan uno y en el último punto ahí tejen un punto deslizado, ¿ok? Entonces yo salto este y tejo un punto deslizado en el penúltimo y un punto deslizado en el último. Así es como ha quedado esa orilla, así que ahora van a cortar su lana y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Ya terminamos esta parte. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una orillita aquí alrededor del cuello y de los delanteros. Vamos a agregar una hebra nueva, pero primero escojan el lado que ustedes quieran que sea el derecho de su tejido. Ahora los dos se ven iguales, entonces ustedes escojan cuál quieren que sea el derecho y cuál el revés. En mi caso, yo he escogido como derecho del tejido donde tengo el lado derecho de los puntos altos de la primera vuelta.
Y vamos a agregar una hebra nueva en el delantero derecho de la chaqueta, es decir, el que queda en el lado derecho del cuerpo, en este. Vamos a agregar una hebra nueva en la primera vuelta de puntos altos y puntos bajos que vean. Aquí, por ejemplo, está la vuelta de los piquitos y aquí está esa primera vuelta de puntos altos y puntos bajos que tengo. Entonces, al final busquen un espacio por donde meter el gancho. Yo lo voy a hacer por aquí. Tomamos la lana, la vamos a sacar por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer puntos bajos a lo largo de toda esta orilla. Yo propongo en esta parte que tiene la puntada de puntos altos y bajos, yo propongo hacer un punto bajo al final de cada vuelta. Entonces, en esa misma vuelta donde agregamos la lana, tejemos el primer punto bajo. Buscamos la siguiente vuelta, en mi caso aquí está, miren aquí se ve un punto bajo, entonces busco un espacio por ahí y tejo al final de esa vuelta otro punto bajo. Buscamos la siguiente vuelta, en mi caso es esta, tengo un punto alto en la orilla. En algún espacio que tenga por ahí, meto el gancho y tejo un punto bajo. Y así voy a continuar. Y ahora en la parte donde solamente tenemos puntos altos, vamos a hacer 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Así que aquí voy a esta primera vuelta de puntos altos que tengo, voy a tejer un punto bajo aquí y un punto bajo acá. Y así voy a continuar. En la siguiente vuelta igual tejo un punto bajo aquí y un punto bajo acá. Vamos a continuar así hasta llegar acá, al final. Voy a tejer ya sobre la última vuelta. Aquí están esos 2 puntos bajos. Y si ustedes también ya llegaron aquí a la parte de arriba de la chaqueta, ahora vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Aquí, por ejemplo, tengo la primera cadena, pues ahí empezamos. Así vamos a continuar en cada una. Y nos vamos a ver cuando lleguemos a los 2 puntos altos que tenemos en el vértice. Estos que tienen las 2 cadenas en medio. Porque ahí vamos a hacer una disminución. Me queda ya solo tejer sobre esta cadena y aquí están entonces esas 2 cadenas del vértice. Bueno, pues como les decía, ahí vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Esto es así. Vamos a meter el gancho en la primera cadena, lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos ese punto bajo. No lo vamos a terminar. Vamos ahora a la cadena que sigue y comenzamos otro punto bajo. Lazada y sacamos hebra. Ya tenemos 2 puntos bajos sin terminar, así que vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera, de 2 puntos, hacemos uno nada más. Así lo vamos a hacer en los 4 vértices de la chaqueta. En este y en este por acá. Vamos a hacer esos 2 puntos bajos cerrados juntos. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar entonces al siguiente vértice. Bien, aquí ya llegué otra vez a esas 2 cadenas donde están los puntos altos que tienen las 2 cadenas en medio. Entonces vamos a hacer otra vez 2 puntos bajos cerrados juntos. Metemos el gancho en la primera cadena, lazada y sacamos hebra. Vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y ahora lazada y cerramos juntos esos puntos bajos. Ahí está. Entonces, vamos a continuar ahora haciendo un punto bajo en cada cadena. Y ya saben, cuando lleguen al siguiente vértice van a volver a hacer lo mismo, los 2 puntos bajos cerrados juntos, continuarán haciendo un punto bajo en cada cadena.
Llegarán al siguiente vértice, hacen otra vez la disminución con 2 puntos bajos cerrados juntos y terminamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan. Entonces vamos a terminar toda esta parte. Me toca tejer ya en la última cadena que tengo. Y ahora vamos a tejer sobre el segundo delantero. Acomodaremos los puntos exactamente igual que lo hicimos en el primero. Vamos a tejer en la parte del canesú 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Aquí, por ejemplo, tengo la primera vuelta de puntos altos, así que voy a buscar por aquí un espacio. Tejo un punto bajo y un punto bajo aquí. Voy a la vuelta que sigue, igual tejo 2 puntos bajos, ahí está uno y otro. Así continuamos. Terminamos con el canesú, llegamos a la parte de la puntada y tejemos un punto bajo al final de cada vuelta, igual que lo hicieron en el otro delantero. Pues ya casi llego al final de este delantero, voy a tejer aquí sobre esta vuelta. Ahora sobre esta y sobre la última que tengo, que es esta de aquí. Si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es ahora una vuelta de puntos deslizados y piquitos, así como hicimos acá. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto deslizado en el primer punto y ahora hacemos un punto pico con 2 cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Saltamos un punto y repetimos esto. Un punto deslizado y un punto pico. Y así vamos a continuar por todos los puntos bajos que hicimos alrededor del cuello y de los delanteros. Pues ya he dado toda la vuelta. Si en el final a ustedes les queda, después de hacer el último piquito, les quedan 2 puntos, así como a mí, entonces salten uno y hagan un punto deslizado en el último punto. Si una vez que hagan el último piquito les quedan 3 puntos, entonces saltan uno y hacen un punto deslizado en los últimos 2 puntos. Yo entonces solo voy a hacer uno. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya está listo el detalle que hicimos en el cuello y los delanteros y ahora vamos a trabajar en las mangas. Las dos se tejen exactamente igual, escojan una para comenzar. Lo primero es acomodar el tejido de manera que vean el revés de la última vuelta de puntos altos que tienen ahí en la manga. En mi caso, aquí veo el revés de esos puntos altos. Vamos a agregar una hebra nueva en un punto que tengan aquí abajo y en el caso de que hayan agregado cadenas, bueno, pues una cadena que esté cerca del centro. En el caso de las personas que no agregaron cadenas, van a agregar esta hebra nueva enganchándola en uno de los puntos altos que tienen ahí. Así que, por ejemplo, lo harían así. Pasan el gancho, aquí está ese punto alto, pasan el gancho por uno de los espacios, sacan por ahí la lana y hacen una cadena para asegurar. Y en ese espacio es donde van a tejer el primer punto que hagamos. En el caso de las personas que, como yo, agregaron cadenas, entonces busquen una que esté cerca del centro. Yo lo voy a hacer aquí. Saco por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena o en ese mismo espacio donde agregaron su lana, vamos a hacer el primer punto, que es un punto alto. En el siguiente espacio o en la siguiente cadena que se les presente, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto, un punto alto y un punto bajo, utilizando las cadenas o los espacios que tengamos. Yo por aquí voy a esta cadena,
Voy a hacer un punto alto y ahora ya me topo con un espacio, así que voy a hacer un punto bajo. Ustedes sigan igual con esta secuencia utilizando los espacios o las cadenas que se les presenten. Voy a hacer ahora aquí un punto alto. Y ahora voy a hacer un punto bajo aquí. Una vez que lleguen a los puntos altos que tienen ahí de la manga, continúen con la secuencia, pero ya tejiendo sobre cada punto. A mí me toca hacer un punto alto, así que voy a hacerlo aquí. Ustedes tejan uno bajo o uno alto según les toque. Y vamos a continuar repitiendo eso hasta dar toda la vuelta. Yo los veo por acá. Ya he dado toda la vuelta, tejí también por aquí en estos espacios que tenía acá y estoy tejiendo sobre las cadenas. A mí me toca hacer un punto bajo en esta cadena y me queda una por aquí donde voy a hacer un punto alto. Ahora, es muy importante que terminemos con un punto bajo. Aquí sí tiene que ser a fuerza un punto bajo. Si ustedes, como yo, terminaron con un punto alto, entonces en ese mismo espacio o en esa misma cadena donde hayan terminado, van a agregar un punto bajo. Así que voy a volver a meter ahí el gancho y tejo un punto bajo. Si terminaron con un punto bajo, perfecto, no tienen que agregar nada. Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y aunque vamos a tejer en redondo tenemos que dar vuelta al tejido para ir y venir en las vueltas. Así que damos vuelta al tejido, ahora vemos el revés de esos puntos que acabamos de tejer. Esta vuelta no la vamos a empezar en el primer punto. El primer punto que tenemos es este, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ese punto lo vamos a saltar y vamos aquí al primer punto bajo que tenemos, que es este. Aquí pueden ver sus dos patitas. En ese punto bajo vamos a empezar haciendo un punto alto. Ahora, en el punto que sigue, que como ven es un punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto alto. Vamos aquí al siguiente punto, que como ven es un punto bajo. Tejemos un punto alto y en el punto que sigue, que como ven es un punto alto, ahí tejemos un punto bajo. Otra vez, un punto alto. Y en el punto que sigue, un punto bajo. Entonces vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta para decirles dónde terminar. Así que vamos a terminar la vuelta. Me toca hacer aquí un punto alto. Y vamos a terminar con un punto bajo en el último punto, que es este punto alto que tenemos aquí. Si se fijan, tiene aquí este hilito que es la cadena que hicimos para subir. Entonces, sobre ese último punto alto que tenemos, vamos a tejer un punto bajo. Con eso terminamos. Siempre, en todas las vueltas, vamos a empezar con un punto alto y siempre vamos a terminar con un punto bajo. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual la acabamos de hacer, hasta alcanzar el largo de la manga que nos guste. Puede ser tan corta o tan larga como a cada quien le guste. Por ejemplo, yo la voy a tejer hasta llegar al codo, porque no quiero una manga larga. Eso sí, muy importante, consideren que vamos a hacer después un remate de aproximadamente 3,5 centímetros. Entonces, ténganlo en cuenta para el largo que vayan a hacer.
Voy a tejer una vez más esta vuelta que hay que repetir con ustedes para que no quede ninguna duda. Así que repito esta vuelta con ustedes, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Acuérdense que no empezamos a tejer en el primer punto, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ese punto lo saltamos, vamos al que sigue, que es el primer punto bajo que se nos presenta. Ahí tejemos un punto alto, en el punto que sigue tejemos un punto bajo y continuamos repitiendo esto. Un punto alto y un punto bajo. Terminamos la vuelta haciendo un punto bajo en el último punto alto que se nos presenta, que es este. Acuérdense, pueden ver ahí el hilito de la cadena que hicieron para subir. Así que sobre ese punto alto tejemos el último punto bajo. Y ahora hacemos un punto deslizado para unir la vuelta. Ya ven entonces que es muy sencillo. Vamos a seguir repitiendo esta vuelta hasta que alcancemos el largo que cada quien quiera para su manga. Ya he alcanzado el largo que quería para mi manga y si ustedes también, entonces vamos a hacer ese remate. Ahí donde terminaron, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta de disminución. Vamos a reducir los puntos a la mitad tejiendo 2 puntos altos cerrados juntos durante toda la vuelta. Para esto lo hacemos así. Damos una lazada, vamos al primer punto bajo, así como lo hemos estado haciendo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí hemos comenzado un punto alto y lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a terminar. Ahora vamos al punto que sigue y comenzaremos otro punto alto, así que damos una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar, vamos a dar una lazada y lo cerramos juntos. Ya hicimos de 2 puntos, 1 nada más. Esto es lo que vamos a continuar haciendo durante toda la vuelta. Damos una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue y comenzamos un punto alto. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto, vamos al punto que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar. Damos una lazada y sacamos todas las argollas. Ahí están. Entonces, vamos a continuar haciendo estos puntos altos cerrados juntos a lo largo de toda la vuelta y nos vemos al final. Voy a hacer los últimos 2 puntos altos cerrados juntos, uno en este punto y en este, que es el punto alto donde hemos estado terminando, el último, ¿sí? De donde parte la cadena que hicimos para subir. Entonces, comienzo un punto alto y ahora aquí comienzo el otro. Lo cerramos juntos y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que nos resultó. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido, vamos a seguir tejiendo en la misma dirección. A partir de ahora ya no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer puntos altos en relieve, unos por delante y unos por detrás. Entonces, vamos a dar una lazada, vamos a tejer un punto alto en relieve tomado por delante, aquí en el primer par de puntos altos cerrados juntos que tenemos. En este de aquí. Entonces, vamos a meter el gancho por un lado de esos puntos, de adelante hacia atrás, y ahora lo vamos a sacar por el otro lado. Estamos empujándolos hacia adelante. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos al siguiente par de puntos altos cerrados juntos y ahora vamos a hacer un punto alto en relieve pero tomado por detrás. Damos una lazada, metemos el gancho por un lado de esos puntos de atrás hacia adelante y ahora lo regresamos por el otro lado. Estamos empujando esos puntos hacia atrás.
Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Esto es lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta. Un punto alto en relieve tomado por delante y luego uno tomado por detrás. Voy a hacerlo otra vez. Nos toca hacer un punto alto en relieve tomado por delante, así que vamos al siguiente par de puntos altos cerrados juntos. Pasamos el gancho por un lado de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado, empujándolos hacia adelante. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en el que sigue nos toca hacerlo tomándolo por detrás. Así que damos una lazada, metemos el gancho de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado, empujándolos hacia atrás. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Así que vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Me queda tejer en el último par de puntos altos cerrados juntos, que es este. Aquí comenzó la vuelta. A mí me toca tejer ahí con un punto alto en relieve tomado por delante. Si a ustedes les toca tomarlos por detrás, es correcto también. Eso depende de la cantidad de puntos que tenga cada quien. Las dos son correctas. Entonces a mí me toca tomarlos por delante. Ya que hayan terminado su vuelta, entonces unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y no damos vuelta al tejido, acuérdense. Y vamos a seguir tejiendo puntos en relieve, uno tomado por delante y uno tomado por detrás, así como en la vuelta anterior. Así que damos una lazada, vamos al primer punto que tenemos ahí, lo tomamos por delante. Igual metemos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. En el que sigue vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás. Así que damos una lazada, pasamos el gancho por un lado de ese punto de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Así vamos a continuar. Termino la vuelta. Ya saben, ustedes tejan el último punto como les corresponda. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta hasta que este remate alcance aproximadamente 3 centímetros y medio de ancho. Y de cualquier manera, si alguien quisiera tejerlo más ancho, no hay ningún problema. Continúe repitiendo esta vuelta hasta alcanzar el tamaño que le guste. Una vez que terminen, unan esa última vuelta con un punto deslizado, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Una vez que terminaron la primera manga, pues continuarán con la segunda, que como les decía se teje exactamente igual. Así que lo primero nada más, acuérdense de acomodar el tejido de manera que vean el revés de la última vuelta de puntos altos que tengan. Van a agregar una hebra nueva en la parte de abajo y a partir de ahí continuarán tejiendo sus puntos altos y bajos igual que lo hicieron en este lado. Así hasta dar toda la vuelta. Y luego continuarán tejiendo las mismas vueltas que hicieron en la primera manga para terminar luego con los puntos altos en relieve. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Una vez que terminaron las mangas, entonces vamos a hacer un adorno que va por todo alrededor del canesú tomando los puntos altos de esa última vuelta que tenemos. Vamos a tejer así, así, luego por el otro lado seguiremos rodeando todo. Así hasta llegar por acá al otro lado. Para eso entonces nos vamos a colocar con la chaqueta así de cabeza porque vamos a agregar una hebra nueva aquí. Van a buscar esa última vuelta que tengan de puntos altos antes de empezar la puntada de la parte inferior de la chaqueta y vamos a agregar una hebra nueva enganchándola en el mismo lugar donde engancharon el punto bajo que hicieron aquí en la orilla. En mi caso, si se fijan, aquí tengo un punto bajo, entonces en ese mismo lugar voy a enganchar
esta hebra nueva. Ustedes hagan lo mismo. Así que vamos a pasar el gancho tomando esa parte así, como si fueran a hacer un punto en relieve. Y van a sacar por ahí su lana. Y hacemos una cadena para asegurar. Este hilito que quedó, no se preocupen, después lo vamos a pasar al revés del tejido y lo vamos a esconder. Ahora mismo solo háganlo a un lado para que no les estorbe. Bueno, en ese mismo lugar en donde enganchamos la lana, vamos a hacer un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, volvemos a pasar el gancho igual, tomando esa parte donde enganchamos, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Vamos a continuar haciendo estos puntos medios altos tomando, déjenme sacar el gancho, tomando cada punto alto que tenemos en toda esta parte del canesú. Así que vamos al punto alto que se nos presente a continuación, en mi caso es este. Vamos a tomarlo igual, como si fuera un punto en relieve. Damos una lazada, vamos a ese punto alto que se nos presente, pasamos el gancho de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Vamos al punto que sigue. Conforme vayamos avanzando van a ver que se va volviendo más cómodo y fácil. Lazada, vamos al punto que sigue, pasamos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Siguiente punto, lo hacemos igual. Entonces vamos a continuar así en cada punto hasta llegar al otro lado. Voy a tejer sobre el último punto que me queda en esta parte. Ahora nos toca tejer sobre los puntos de la manga, así que voy a acomodarme así. Voy a pasar al primer punto alto que tengo ahí en esa última vuelta de puntos altos. Y hago un punto medio alto. Si alguien quisiera tejer puntos intermedios a este, porque sienten que les queda muy abierto, adelante, pueden hacerlo. Enganchen esos puntos donde ustedes quieran. Esto no es una ciencia exacta, así que tienen que ver qué funciona mejor para ustedes. A lo mejor enganchar uno por aquí o por acá, como ustedes vean que funciona mejor. En mi caso yo no voy a hacer un punto intermedio, voy directamente a ese primer punto. Voy al punto que sigue. Entonces vamos a seguir tejiendo sobre los puntos de la manga, daremos toda la vuelta hasta llegar al otro lado. Voy a tejer en el último punto que tengo de la manga. Si ustedes también ya terminaron, ahora nos toca tejer en los puntos que tenemos en la espalda, en esa última vuelta de puntos altos de la espalda. Aquí, ya saben, pueden hacer su siguiente punto en el primer punto alto que tengan de la espalda o pueden hacer puntos intermedios, lo que funcione mejor para ustedes. En mi caso, ahora he decidido hacer un punto intermedio y lo voy a enganchar aquí, porque sentí que aquí sí me quedaban súper separados. Entonces voy a enganchar ese punto aquí. Hago un punto medio alto y ahora ya voy al primer punto que tengo en la espalda. Voy a acomodar mi tejido así. Voy a ese primer punto. Acuérdense que esto es probar, ver qué funciona mejor para ustedes.
Acuérdense, no hay un lugar exacto donde poner los puntos. Lo importante es que el tejido quede parejito. Y ahora ya sigo con todos los otros puntos de la espalda. Pues así va ese adorno que estamos haciendo. Vamos a terminar con todos los puntos que tenemos en la espalda y luego continuarán de la misma manera que hicieron en este lado con los de la manga y luego los del segundo delantero. Ya tengo aquí los puntos del delantero, me falta el último. El último punto lo vamos a enganchar en el mismo lugar donde hicimos el punto bajo de la orilla. Así que voy a pasar por aquí el gancho y hacemos este último punto medio alto. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Este hilo hay que pasarlo al revés del tejido para esconderlo. Por el revés del tejido van a esconder todos los hilitos que fueron quedando, así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y se trata de pasarlos un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, corten lo que les sobra. Ya hemos terminado la chaqueta, así quedó ese adorno que hicimos alrededor del canesú. Y yo decidí además ponerle unos cordones aquí arriba para amarrarla. Les voy a enseñar a hacerlos por si quieren colocar también algunos cordoncitos. Este cordón que yo hice mide aproximadamente 25 centímetros de largo. Es muy fácil de hacer, van a ver. Lo primero es tomar otra vez la lana y vamos a hacer un nudo deslizado, pero vamos a dejar una hebra muy larga. Esta que yo dejé mide aproximadamente 80 centímetros y me alcanzó para hacer el cordoncito de 25 centímetros de largo. Entonces, ya que dejaron esa hebra muy larga, vamos a hacer un nudo deslizado. Meten ahí su gancho en el arito que quedó y lo ajustan. Acomódense de manera que les quede adelante la hebra larga que dejaron y atrás la hebra que viene de la madeja. Vamos a hacer, fíjense bien, una lazada primero tomando la hebra que nos quedó adelante, es decir, la hebra que dejamos larga. Vamos a hacer la lazada de atrás hacia adelante, así. Y ahora vamos a dar una lazada con la hebra que dejamos atrás. Lazada y la pasamos por las dos argollas que tenemos en el gancho. Así. Otra vez. Vamos a hacer siempre lo mismo. Damos una lazada con la hebra que tenemos adelante, de atrás hacia adelante. Así. Y ahora damos una lazada con la hebra que tenemos atrás, que es la que viene de la madeja. Lazada y la pasamos por las dos argollas. Lo voy a hacer otra vez. Vamos al hilo de adelante, que es el que dejamos largo. Hacemos una lazada pasando el gancho de atrás hacia adelante. Y ahora lazada con el hilo que viene atrás y lo pasamos por las dos argollas que tenemos en el gancho. Lazada con la hebra de adelante y lazada con la hebra de atrás. Así van a seguir haciendo todo el tiempo lo mismo hasta que alcancen el largo que quieran para su cordón. Voy a hacer ya la última puntada. Si ustedes también ya alcanzaron el largo que querían, corten la hebra que viene de la madeja y esa hebra la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Los hilos que nos quedan nos van a servir para amarrarlos a la chaqueta. Así que a la altura que ustedes los quieran colocar, pasen esos hilos al revés del tejido con ayuda de su gancho. El otro pásenlo por el siguiente espacio. Y ahora por el revés, simplemente hacen un nudo.
y estos hilitos los esconden por el revés del tejido. Pues con eso hemos terminado ya la chaqueta. Vieron que quedó muy bonita y súper cómoda. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invitamos a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.